hay mucha información en cuanto a temas de charlas, eventos y también proyectos que se van mostrando junto a otra información que empieza como a aparecer latente en esta plataforma de comunicación. Y si se fijan en el Instagram general del taller y van un poco para atrás, al hacer clic en cada uno de estos iconos van a poder seguir al nivel que corresponda, que más allá de que sea o no el de ustedes, sirve para ver un poco la información y empaparse también de algunas otras cuestiones que ayudan a la construcción colectiva del conocimiento en general. Arrancamos el año con una charla que habíamos denominado ecosistemas, como es el leitmotiv de todo el ejercicio anual en el cual estamos trabajando, y había una serie de imágenes y de conceptos a los cuales relacionábamos la noción de ecosistema, sustentabilidad, cambio climático, el vínculo con la naturaleza, y un montón de temas, desde el sistema, el hábitat, el vínculo con el urbanismo, con el territorio, el ecosistema social, la comunidad, la cultura, y a partir de ahí se fueron construyendo, vinculados con la materialidad, incluso una serie de elementos, y había un montón de referentes que mostré en esa charla, que hablaban en mayor o menor medida, con todo el alcance posible que estaba propuesto en ese momento, cuál era la relación ecosistemática de la arquitectura en relación a las ciudades, a la gente, al usuario, a los territorios, los paisajes en general. Entonces, un poco con todo este desarrollo quería mostrar la producción del taller. Y arrancamos desde Arquitectura 1. Arquitectura 1 empezó a armar estos conceptos desde un inicio vinculados a los organismos de vivienda, para lo cual desde un principio desarrolló una serie de ejercicios que los llamaba organismos, que tenía que ver con analizar, con investigar, con estudiar referentes, tanto el organismo 1, como el 2, como el 3, como el 4. Fueron distintos momentos que sirvió para analizar múltiples cuestiones y vincularlas a lo que es la profesión, lo que es la disciplina, lo que es la creatividad, el espacio, la materialidad. Y en ese sentido fueron recorriendo una determinada cantidad de obras. Y eso sirvió mucho para la producción actual y sobre todo para lo que viene. Y en el medio hubo una serie de charlas, de hecho una charla de Emilio que dio sobre el legado del movimiento moderno, invitados como María Victoria de Sonías, que contó toda su obra, mostró su casa en la cual ella transmitía en ese momento, vinculaba esta idea de ecosistema, la arquitectura como paisaje. Nos visitó también Gonzalo Bardach, que contó también su obra y cómo articulaba una serie de patios y de espacios, de atmósferas en particular, en las cuales él hacía hincapié, vinculando siempre la arquitectura con el paisaje. Nos visitó también en la Arquitectura 1, y muchas de estas charlas también fueron compartidas con la Arquitectura 2. Esta, por ejemplo, Nicolás Campodónico, rosarino, que hablaba de este espacio íntimo, esta capilla en un gran descampado, que tenía un perímetro determinado. Fue una charla de una obra determinada, que fue muy interesante, y también nos visitó en Arquitectura 1 y 2 Lucía Holman, que junto con Agustín Moscato integran ATOT, y mostró su obra vinculada a materia y lugar, sobre todo la producción que han desarrollado en el Tigre, en el Delta, con una arquitectura muy interesante. Y Arquitectura 1 desarrolló estos primeros ejercicios, pero después se consolidó en un proyecto que fue el que entregó en el primer cuatrimestre. Y destaco una serie de situaciones, voy a mostrar poquitas cosas, pero este proyecto, sobre este programa, que era un espacio vinculado con la atmósfera o con cierto grado de espiritualidad, si uno quisiera, de Lucila y de Justo, era muy interesante, sobre todo cómo se vinculaba este edificio en el territorio, en la proximidad con un río, entendiendo que hay una naturaleza inmediata que la contiene, donde el corte era el primer protagonista, entendiendo que la estructura es el que habla con cierta mediación, ¿no?, entre la tierra y el río y el elemento, el espacio, el programa flotando contenido entre esta estructura que era cubierta, era prácticamente todo el edificio. Y estos dibujos de una gran calidez y una gran sofisticación, ¿no?, en cómo se elaboraban las piezas, en la materialidad tenía
un desarrollo en planta muy preciso, donde ubicaban unos baños, una cocina, un lugar de estar, un espacio, un recorrido, vínculos con el paisaje, que en este caso era el agua, pero también con una investigación acerca del clima, de las lluvias, de los vientos, cada uno de los grupos en mayor o menor medida, que después esto desembarcaba en un desarrollo muy interesante en la volumetría, en el concepto, en la estructura, en la materialidad, y la verdad que han desarrollado en este sentido Lucila y Justo un proyecto muy bien, que se posiciona con mucha potencia, con contundencia, con cierta complejidad también en los elementos, esta relación de cómo ver el proyecto no solo desde un lado, sino que el espacio público, imaginando que la cubierta pueda ser transitable y demás, le daba un grado de valor, la verdad que muy interesante y digno de analizar. Había propuestas como las de Franco y Francisco, que hablaban sobre otras cosas, pero siempre enfatizando esta idea de organismo que planteaba el taller, eh, y localizados en otro tipo de geografía, en otro tipo quizás también de provincia. Cada uno fue descubriendo distintas posiciones del objeto, pero sí entendiendo cuál es el corte, cuál es la relación con la naturaleza, cuáles son los árboles que reinan en el lugar, los vientos, el asoleamiento, en donde se podía poner una pieza. Esta pieza es interesantísima porque habla de núcleo, habla de recorrido, habla de periferia. Si se fijan en la textura del muro, se empieza como a fragmentar, habla de espacios contenidos, habla de apertura y flexibilidad, de cómo uno integra la carpintería más o menos, aparecen rampas, dentro de una arquitectura muy mínima, ¿no? Que se separaba del suelo, como hace Glenn Murcutt en Australia, entendiendo que hay temas de ahorro energético y los vientos que corren. Hay lugares de encuentro donde se puede producir otro tipo de escala, otro tipo de sonido en estos espacios, y el fuego como núcleo en el cual los usuarios se iban a albergar. Y esto tenía también una materialidad muy fina, muy depurada. La verdad que es un edificio lindísimo, muy sutil, con esta serie de ladrillos intertrabados que generaban después una imagen muy agradable en relación al entorno. Estos proyectos de Arquitectura 1, entendidos como objetos, entendidos como edificios, son unos dentro de los muchos que produjo el taller. Hay otra propuesta, la de Martín y la de Félix, que hablaba de otra cuestión. Hablaba acerca de un eje en el cual uno iba a desarrollar una serie de elementos. Siempre, obviamente, como conté antes, entendiendo cómo es el crecimiento del río, cuáles son los vientos, el asoleamiento, esas cuestiones que después inciden de manera básica en la arquitectura. Y aparecen en este punteado rojo el edificio de llegada. Y en este eje uno iba desarrollando este edificio de bienvenida, porque era una determinada cantidad de módulos. Si se fijan, arriba a la derecha, en punteado, está cada uno de los módulos con su análisis en geometría y con su imagen posterior. Planos, espacios, texturas, materiales. El segundo elemento era una serie como de pabellones, de folís, que van recorriendo esta circulación, esta pasarela que se encuentra en el cero, este tercer o cuarto elemento, que hablan de escalas, hablan de lugares, de planos, llegando a la proximidad de la playa, al encuentro con la arena en este caso, con distintas alternativas, pero siempre dentro de una misma estrategia proyectual. Hasta llegar por parte de Félix y de Martín en la última propuesta, que era cómo desembarcar este sendero y posicionar el último objeto en relación al agua y la proximidad con la tierra, con la arena sobre todo. Y la última propuesta que quería mostrar de Arquitectura 1 es una desarrollada por Julián Gallardo y Franco López, que la verdad que era un edificio muy contundente, muy sintético, que surge de una estructura previa y de un orden muy estricto en la forma y en el recorrido. A través de este núcleo circulatorio, esta escalera en la cual se estructuran los distintos ambientes, ellos van articulando una serie de espacios en este corte, que tienen nociones constructivas de cómo fundar en el agua y en la arena, pero hay plataformas, hay terrazas, hay una serie de espacios
que se van articulando de mayor o menor escala, hay dobles alturas, hay semicubiertos, y todo esto tiene una imagen, tiene una materialidad, tiene una relación con el cero, pero también es entendida no solo de la volumetría, de cómo la envolvente junto con la planta genera la totalidad del objeto, sino también a partir de los fragmentos, a partir del desarrollo y el estudio de cada una de las piezas, que con este dibujo la verdad que muestra muy bien todo el interior del proyecto, que tiene como otra complejidad. Hay una complejidad posterior o inicial que tiene que ver con todos estos módulos, entendiendo que el volumen es como una suerte de Tetris o cubo mágico que puede ir articulándose de múltiples formas. Entonces es muy sugerente la contundencia de la planta, la relación muy, muy clara con el paisaje, con el agua, y es como esto después termina en la construcción de una identidad, donde se ve material, se ve el espacio, se insinúa el recorrido establecido por las plantas, pero hay una serie de situaciones que le dan un condimento muy interesante y que tiene también incorporada toda esta dinámica de soleamiento y demás, igual que el resto de los proyectos. La verdad que Arquitectura 1 armó una producción interesantísima, y de cara a lo que viene, que es una vivienda unifamiliar, con un programa determinado, con una escala determinada y distintos usos que le da con cierta complejidad, desembarca en la relación de arquitectura y ecosistema de una manera muy, muy solvente. Arquitectura 2 tiene otra escala, habla de otras cuestiones, voy a mostrar un poco el desarrollo de este primer cuatrimestre, porque empieza a haber una primera investigación acerca del lugar, acerca de la geografía, de la naturaleza, del territorio en general. Estas son láminas de Jorah Rutenberg, que habla muy bien acerca de las cuestiones que él empieza a analizar, pero no solamente son temas vinculados con lo que sería el territorio, sino también aquellos que acerca de lo que pasa alrededor de estos territorios, cómo son las comunidades, las situaciones iniciales en las cuales se ha ido desarrollándose la historia, y uno va a poner los primeros objetos, ¿no? Pero para eso este estudio inicial sirve, porque al mismo tiempo y posterior se desarrolla una serie de mapas, de planos, de cartografías. Este dibujo muy artístico, muy artesanal, son cuadros, básicamente, porque le han dedicado tiempo en entender cuál es el macro, cuál es la relación con el territorio, con el paisaje, con la naturaleza ideal en el cual ellos van a poner después un edificio. Esta propuesta de Florencia, esta es una primera mirada. Si se fijan, van a ver un montón de cuadrantes, porque después eligen un cuadrante determinado y arman una lupa particular. Y hay una enorme cantidad de paisajes en relación a todo el territorio de Argentina, en distintos lugares, y esto le da como una flexibilidad y una alternativa y una variación a los productos finales que vamos a obtener. Lilian posicionándose en otro lugar, Heraldo entendiendo también cuál es la geografía y cuáles son las características de estas cartografías que después van a desembarcar en el desarrollo posterior de un proyecto de arquitectura, y entendiendo los lugares, la elección propia de un sitio que va a ser borde, que va a ser centro, que va a ser periferia, que va a estar rodeado de árboles, que se va a vincular con el agua de una manera. Pero Arquitectura también estuvo analizando una determinada cantidad de ejemplos vinculados a el entendimiento de cada una de las piezas. Por eso hablan de tecnologías. No hablan de detalles constructivos, sí de tecnología y de cómo uno entiende a partir de la comprensión de todo el objeto, fragmentándolo, la estrategia constructiva, la estrategia proyectual. Entonces aparecen un montón de dibujos, estos todos en modo de axonometría, donde uno puede mostrar de una forma como despiezada todo el interior y todo el corazón del proyecto, y sobre todo cuál es la estrategia proyectual. Karen, en ese sentido, manipula y reconoce distintos sectores y elementos que componen una parte del proyecto. En realidad, esa parte después tiene como otro tipo de dinámica, pero uno empieza a entender la dimensión estructural y la dimensión material de los elementos. Entonces, se fragmentan de alguna manera y se entienden de que pasan múltiples cosas. Esta propuesta de Fabiola incluso, donde mete un detalle sobre el detalle, los distintos edificios
son compartidos y muestran un acervo particular que sirve después para la comprensión general de todos los referentes. Este proyecto también de Jerónimo, donde de una manera muy sutil va analizando cada una de las piezas, hasta llegar después a dibujos en planta, en corte, en vista, después de haber realizado la investigación de las axonometrías, pero también con un criterio y con una noción muy potente de todo lo que funciona alrededor. Igual que como había realizado Arquitectura 1, qué significa el oceanamiento, qué significa los distintos factores climáticos que pueden llegar a tensionar de una manera una obra u otra. Y estas obras, en este caso una obra de los suizos, Herzog de Meuron, empiezan a ser como referentes y después uno va a incorporar un poco lo que aprende. También los detalles en planta, entender cómo funciona un parasol, cuál es la relación del parasol con el todo, cuál es la geometría, cómo son las proporciones. Habiendo realizado toda esta investigación, Arquitectura 2 entró como muy fácilmente en el análisis programático. ¿Qué usos va a tener este tipo de edificio, de conjunto de viviendas? Empezaron a elaborar una serie de organigramas, este dibujo muy lindo, muy sutil de Mora, que después ve traspolado en una serie de asociaciones, donde empieza a agrupar de forma estratégica aquellos módulos que reconocía inicialmente. Y esa es una forma, la que establecía Mora en un sentido, pero Reinaldo arma otro dibujo, otro tipo de diagrama, donde empieza como a tratar de analizar los usos, los programas, las relaciones estratégicas entre viviendas colectivas, las viviendas familiares, los espacios agrupados, situaciones más atípicas. Y tanto Reinaldo como Lilian, después de armar como estos esquemas que tienen una gráfica muy sugerente, establecían estos cuadros para entender la escala, las proporciones y las distintas necesidades, pero de forma volumétrica, para después sí, armar como este catálogo de volumetrías que van a estar latentes y van a sugerir un montón de agrupaciones posibles, estratégicas obviamente, que van a posicionar después, en esta segunda instancia, tercera instancia, en lo que sería el territorio, el sector elegido. Y aparece en rojo el sector elegido y en amarillo la de otros compañeros, y aparece el entendimiento de la naturaleza de los árboles, qué tipo de especie, qué tipo de hoja. Te van a ver planos que después desembarcan en la construcción de unas maquetas. Estas maquetas, desde la de Cristian, que muestra acá, desde la de Fabiola, la de María Victoria, que habla sobre distintas cuestiones para entender la topografía, y sirve para, sobre todo, ver de qué manera el edificio que propongan va a verse relacionado con cuestiones naturales y territoriales, sobre todo, que pueden llegar a cambiar un poco, por no sugerir algún tipo de conclusión o por lo menos de propuesta inicial de cierta potencia. Por ejemplo, si hay desniveles, si hay un tipo de talud, si hay una diferencia muy fuerte y contundente entre un nivel y otro, y también entendiendo de que cuál es el espacio en el cual yo puedo poner un edificio si está lleno, por ejemplo, de árboles. Entonces, este reconocimiento que tiene como un protocolo de investigación muy claro, muy contundente, muy sensible al mismo tiempo, desembarca en lo que viene ahora, que es el diseño de los edificios. Arquitectura 3, ahora ya de cara a lo que sería el jury, trabajó inicialmente en una serie de investigaciones y un proyecto, pero también estuvo acompañado por una serie de charlas, una de Emilio, que hablaba sobre el sitio, el programa, la expresión constructiva, relacionándolo con proyectos de autoría, pero también Arquitectura 3 trabajaba con una bodega en Mendoza, en medio de un gran paisaje. Entonces invitamos a Alfredo Tapia, de AFT Arquitectos, de Córdoba, que vino Alfredo y contó una serie de bodegas y de proyectos relacionados con el paisaje de una manera muy inteligente. Y eso sirvió para comprender la naturaleza de los proyectos, no solo la estrategia, el layout, cómo funcionan, sino cuál es la escala y qué tipo de sentido tienen estos proyectos en relación a un gran paisaje. Entonces, partiendo de ese gran paisaje, es que desarrollaron una serie
de actitudes proyectuales, de situaciones de cierta complejidad. En este caso, la propuesta de Camila y de María Jimena, que habla no solo de cómo poner el objeto en el paisaje, aparecen estos dibujos también muy sugerentes, se empiezan a emparentar muchas de las gráficas y de la forma en las cuales se muestran los proyectos de distintos niveles, lo cual es muy interesante en términos de construcción horizontal. Empiezan a aparecer unas maquetas muy sugerentes que no solo hablan de los edificios del territorio, hablan de estructura, hablan de espacio, y de cómo esto termina en un episodio interior, que tiene un recorrido, que tiene en este caso un entendimiento muy claro de cómo entra la uva y cómo se procesa y por qué tipo de lugares pasa y cómo esto se transforma y se elabora y se deposita en toneles y en distintos lugares de guardado. Entonces del corte, en este caso con una investigación de la cubierta, para lo cual tuvieron un apoyo acerca de la tecnología, de cómo diseñarla, ingenieros que vinieron también a contar su experiencia. Lo que hace esta cubierta en particular es proteger un poco todo lo que es el espacio interior que está abierto. La noción estructural que muestra un poco cómo es el resultado de todo el conjunto. Esta propuesta, otra, de Tomás y de Lisandro, que habla de otro tipo de recorrido para poder llegar al edificio, pero que entiende que también la mirada al edificio es nocturna, tiene que ver con otro tipo de posicionamiento, de punta del edificio en la ladera, la noción de gravedad, de cómo el proceso del tratamiento de la uva tiene determinadas cuestiones a resolver, y hay una serie de imágenes que Tomás y Lisandro elaboran muy sutilmente, que tienen que ver con esta cubierta, que reconoce la presencia eventual de la nieve y de un viento complejo, y la piedra como material del lugar, y esto tiene un corte, tiene una situación determinada, tiene un recorrido, o sea, no es casual que hay una relación entre la cubierta y lo que sería el paisaje inmediato, ¿no? Las montañas, los picos, que van generando también una espacialidad de unos lugares entre los plegados, las cubiertas y los volúmenes que conforman la totalidad del edificio. La verdad que es muy interesante la propuesta desarrollada. Pero había diversidad. Esta propuesta de Paula habla de un edificio más compacto, que tiene otro tipo de espacialidad, voy a contar rápidamente, pero es un edificio que no tiene tanto desarrollo apaisado, sino que tiene una complejidad en el corte, en la volumetría sobre todo, y este entendimiento de cómo los edificios pueden vincularse acertadamente en el territorio, más allá de cómo después se resuelve su funcionamiento interno. Una propuesta también muy interesante, la de María y de Agostina, que hablan también de este paisaje, pero entendiendo que el proyecto está solito, ¿no? Está dentro de un gran vacío que tiene como a las montañas de fondo, para lo cual necesita, en este caso el de ellas, construir su propio espacio. Articulan el programa de una determinada manera que abrazan situaciones de acceso, y esto acompañado después con una espacialidad, con el recorrido, ven las bandejas, que van como articuladas y escalonándose una con respecto a otra, siguiendo también situaciones programáticas. Al mismo tiempo, un desarrollo interior de cómo la espacialidad, sobre todo cómo un visitante, porque es un edificio turístico, puede recorrer el edificio y vincularse de alguna medida, por lo menos visual, con la producción. Entonces quería mostrar un proyecto más, que es el de Danel, que habla de otras cuestiones, tiene esta mirada muy contundente del objeto, y también esta relación con el resto de los niveles, de cómo es el asolamiento, cómo incide el clima en este tipo de edificios, y esta primera lectura del edificio en el paisaje, que puede estar trabado de alguna forma. Estas maquetas que armó el taller son muy sugerentes, porque muestran múltiples escalas del edificio que después tienen su gráfica, tienen sus cortes, tienen su estructura, y también tiene toda su espacialidad interior, que hablan como lo que contaba recién, de los recorridos, y como ven en la imagen a la izquierda, acerca de cómo vincular con esta complejidad espacial los distintos lugares del edificio. Arquitectura 3 se posiciona ahora también con mucho conocimiento para resolver un edificio urbano, vinculado con un corte y con una noción
más lúdica del programa de cara al Yumbi a fin de año. Voy a contar también qué pasó en Arquitectura 4. Hubo una serie de situaciones iniciales que hablan de no solo de lo que pasa en el primer y segundo cuatrimestre, sino también una forma de pensar, de cómo uno incorpora en Arquitectura 4 una noción más compleja, más conceptual de las cosas, y a través de eso hubo una serie de situaciones y de momentos, a través de textos, lecturas, ejemplos, y un montón de dinámicas internas que generan el posicionamiento crítico con respecto a la arquitectura y a la complejidad de la arquitectura que viene. Entonces, Arquitectura 4 trabajó en lo que sería, entendiendo la ecología de los mundos frágiles y de paisajes que necesitan ser reconvertidos por situaciones agresivas que han sufrido, ya sea deforestación, incendios, inundaciones y demás, y elaboró una serie de imágenes iniciales en relación a referentes de collage que vino muy bien para entender la escala de los proyectos también en una naturaleza muy potente. Y Emilio estuvo haciendo un seminario de sitio y programa, también uno sobre lenguaje y expresión constructiva, que iba apuntalando toda la complejidad y concepto inicial que arma el ejercicio. Y tuvimos también la suerte de tenerlo a Matías de Carvarela, docente del taller, mostrando la obra de Glenn Murcutt, que llamaba La razón del paisaje, y este momento que él contó en Arquitectura 4, donde reflejaba desde la tecnología, la noción constructiva, la historia, el clima. La verdad que es muy interesante y sugiero, por eso que sigan el Instagram, porque estas charlas después están en el canal de YouTube del taller y las pueden ver más allá de que sea del nivel o no. Entonces, con esta información se fueron construyendo una serie de dibujos y de collages que tiene que ver con estas ecologías frágiles. Este dibujo de Federico, que arma como una síntesis muy interesante, que después grafica, pero de la misma forma que establecía, por ejemplo, Arquitectura 2, los diagramas, una serie de dibujos sutiles sobre cómo organizar el programa. Cuáles son las áreas que pueden armarse, unirse estratégicamente, armar como cierto vínculo y cierto potencial arquitectónico futuro. Y este proyecto de Federico es muy sintético, es muy lineal, también puesto en un paisaje, tiene como este reconocimiento muy claro del programa, y después el proyecto corre por acá. Me parece que esta forma en la cual maneja el talud, posiciona el objeto, se relaciona con la cubierta, con el bosque, la verdad que ha logrado una síntesis y una contundencia muy interesante y muy compleja al mismo tiempo, porque el edificio es muy potente y habla de materialidad, habla un poco de lo que intentamos transmitir en todos los niveles. Y esto, al mismo tiempo, después de estar resuelto en la planta, como vieron, también tiene una propuesta en maqueta para ver la síntesis y qué es lo que el edificio quiere transmitir, cómo entra la luz, cuáles son los aventanamientos más ideales a desarrollar en función de la orientación y de los vientos y de las nieves. Y esta propuesta era muy interesante, y también quería rescatar esta propuesta de Lucila, que habla de otra cuestión, también en un paisaje cercano, pero habla también de otro tipo de situación ecológica frágil. Entonces hay mapas, hay estudios de cómo esto se transforma y se relaciona con un sitio, hay organigramas, como contaba antes, pero con otro tipo de gráfica para entender cuáles son las mismas cosas que pensaba el resto, pero que le puede llegar a dar otro tipo de edificio. En ese sentido, la propuesta de Lucila habla de un edificio muy compacto que surge también del corte, surge del recorrido, surge de la forma en la cual uno se puede vincularse a lo largo del edificio, pero con cierta contundencia también formal, entendiendo que hay espacios que tienen que ser resueltos, que hay una circulación determinada y también hay una estructura que posibilita la circulación, las alternativas, los usos en general, y con una construcción de la imagen muy sugerente. También con una noción acerca del clima potente y de qué manera esta arquitectura puede llegar a desmaterializarse donde corresponda, cuál es la estrategia tecnológica que debe incorporar,
En ese sentido, Lucila ha elaborado unos planos muy lindos, muy acabados, y también muy conceptuales en estas maquetas que se ven en el Instagram del taller y que tienen como este alcance después, esta sutileza en los espacios intermedios, ¿no? En los lugares protegidos, en las relaciones humanas, en cómo nos vincula circulación con los usos, con la estructura, con la naturaleza en general. Quiere contar este proyecto de Rodrigo. Es interesante este recorte que arma acerca de la tala de los árboles y cómo es el paisaje de determinada forma u otra, y cómo el edificio tiene su complejidad, tiene sus núcleos, tiene sus circulaciones, tiene su estructura, tiene todo lo que el programa requiere, pero tiene también un posicionamiento en el terreno en relación a todo lo que necesita ser resuelto. Las circulaciones, el azulamiento, la estructura, una relación clara con el entorno, cómo uno accede a estos edificios, y ha generado este tipo de maquetas, la verdad que también muy interesantes, sobre todo que tanto Arquitectura 1, 2, 3 y 4 han trabajado en un contexto natural. Quiero contar un proyecto más, el de Agustina y Medellín, que habla de estas cuestiones vinculadas con la gente, con las siembras, con lo que incide en el territorio, cambiar un paisaje determinado, cómo la fauna y la naturaleza se ven modificadas y el edificio empieza a aparecer como un mediador, como un edificio que aparte de entender las nociones de sustentabilidad, se vincula con la flora, con la fauna, intentando recuperar y experimentar acerca de la hidroponía. Es un edificio muy claro, muy contundente, que tiene sus plantas. Las plantas también tienen este recorrido, tienen situaciones particulares, tienen espacios de grandes y pequeñas luces, que después se ven en el corte, ¿no? De cómo hay una parte bajita que protege a la mayor altura inicial, esta idea de también como unos recorridos en particular, y esta producción, bueno, hay más proyectos, pero quería sintetizar en estos 4 o 5 de Arquitectura 4, que se prepara también ahora a trabajar en relación a un contexto urbano, de frente a un paisaje determinado, con un proyecto vinculado con el concepto de adultos mayores, que le va a ir muy bien. Y quería cerrar con proyecto urbano. En realidad, proyecto urbano trabajó este año también en relación al Río de la Plata, al mismo tiempo como lo hizo el año pasado. El año pasado trabajó a la derecha y en este círculo rojo está el proyecto de este año. O sea que es un vecino a la estrategia que desarrollaron hoy docentes del taller el año pasado, completando esta continuidad de proyectos urbanos que vinculan la ciudad con el río y con la provincia de alguna manera. Para lo cual, lo que también fue interesante, que no habíamos realizado nunca en el taller, y creo que muy pocas en la facultad se ha dado, participamos de lo que sería la actualización del plan urbano ambiental, porque ellos estaban trabajando en un plan de sector para que era la ribera del Río de la Plata. Y esto lo organiza el gobierno de la ciudad, y nosotros fuimos como de oyentes para entender qué hablaban las distintas organizaciones, instituciones en general, y cuál era la problemática, que terminó después en un documento muy potente, y nosotros fuimos como escuchando, incorporando información, para después volcar al proyecto urbano. Y todo empezó con un seminario con Lisa Dietrich, arquitecta que creo que está en Holanda, o me perdí, con lo cual con ella y con María Jesús se desarrollaron lo que llamaban seminario collage critique, y tenía que ver con analizar el sitio de una manera crítica, entender las transformaciones y cómo uno iba armando una serie de dibujos muy sofisticados, muy sensibles, muy sutiles, que hablan de un montón de cuestiones iniciales, aproximaciones, un collage, una crítica particular a un sitio con determinado criterio, con determinados conceptos, y esto después iba a generar un montón de información potente a involucrar en los proyectos. Pero Arquitectura 5, o sea, proyecto urbano, lo que necesita es un montón de información paralela y muy rápidamente a ser incorporada. Entonces, Jesús habló, contó proyectos, esta idea de Humboldt, la quimera y el mapa, charla también que después les recomiendo ver. Estuvo invitada Carla Lois,
donde hablaba de técnica y estética de paisajes imposibles. Nos visitaron Aida Deitz y Victoria Migliori, donde hablaron también de proyectos vinculados con el río, Parque de los Niños, por ejemplo, y situaciones particulares que el proyecto urbano tenía que resolver. Nos visitó Mercedes Medina y habló otros temas, compartiendo la orilla, siempre pensando nosotros qué pasa de un lado y del otro del río. Nos acompañó Martín Menini, que estuvo con nosotros el año pasado y tiene un conocimiento muy potente sobre Buenos Aires y el río. Y después muchos, vino Martín Siveira, estuvo Mariano García hablando de urbanismo, estuvo Maxo Velázquez hablando de movilidad y transporte, de una mirada macro y regional, estuvo Manuel García Ford hablando de paisaje, de naturaleza, de ecosistemas, el río y los bordes. Yo pasé a dar una charla también con ciertas experiencias acerca de estrategias urbanas en distintos municipios, y toda esta información termina en este proyecto, que quedó muy bien, vecino al anterior. Esta también idea de que el proyecto urbano habla sobre la tesis, de elaborar un pensamiento crítico y un proyecto que reúne múltiples miradas. Entonces la mirada es macro. Hay un primer entendimiento de la zona, de cuáles son los elementos que componen, que habitan el lugar previamente, y a partir de ahí proyectar, ¿no? Y construir. Y entender que el lugar no es solamente uno, sino que está vinculado izquierda, derecha, adelante, atrás, y necesita tener una serie de respuestas para todos estos lugares. Porque en un proyecto urbano uno habla básicamente de espacio público. Entonces, la noción del espacio público y cuáles son todos los usos que uno puede darle a este espacio público, de usos recreativos, desde usos deportivos, usos comerciales, algunos lugares de vivienda, de movilidad y de transporte. Esto se ve reflejado en esta serie de dibujos que son muy interesantes porque son proyectos de gran escala que necesitan un enorme entendimiento, y cada corte es una situación, es una decisión particular. Y lo que hizo el Proyecto Urbano fue tomar una serie de decisiones muy claras, muy contundentes, que les posibilitaba armar distintas superficies para los usos determinados y reconocer piezas. Y en esas piezas cada uno de los grupos fue trabajando, pero también entendiendo que lo que uno hacía, esto es parecido a las axonometrías que hacen los otros niveles, era un layer que iba a estar en simultaneidad sobre el otro layer y en totalidad conformaba el proyecto. Entonces, no eran solamente las capas de los layers, sino también entender los distintos usos, las piezas, los elementos, los bordes, los centros, las tramas, los espacios públicos, las formas, los recorridos, para después hacer lupa, un diseño muy particularizado de los sectores, de los programas. Estos planos son muy sugerentes porque después hay un montón de planos de sector, pero se empezaron a incorporar incluso nuevas palabras, cuáles son los lugares de aproximación, cuáles son las áreas que te protegen de otras áreas a diseñar a futuro. Entonces, esta mirada que llevaba incluso hasta transformar la altura de lo que en este caso era Lugones y Cantilo, y cómo uno accionaba para poder vincular la ciudad por debajo con el parque, también con una serie de decisiones más particulares, de espacios públicos que venían inventando en la apertura de ríos, arroyos a cielo abierto que tiene lugar, desarrollos de ciertas islas y centros de transbordo y transferencia fluvial que le brindaban a la ciudad un valor agregado muy interesante, y también reconocer que esta pieza urbana tiene que ser entendida desde mucho más atrás, desde Parque Saavedra, desde el vínculo con el transporte, reconociendo cuáles son las piezas y los elementos que uno reconoce, la llegada del tren, de lo que sería el subterráneo, para después esto desembarcar en dibujos que van generando nuevas geometrías, nuevos usos y nuevas formas de vivir la ciudad, reconociendo cuáles son las áreas de oportunidad, en donde generar cierto valor en estos proyectos que tienen mucho espacio público y tienen situaciones para la gente. Entonces, esto, Arquitectura 5, Proyecto Urbano, después lo que tiene es una entrega final, y como solemos hacer, tiene un jury, a la cual invita a todos aquellos que participaron, todos los asesores, como mostré recién, son un montón, que dieron una mano para incorporar rápidamente, en muy poco tiempo,
una dimensión de la ciudad potente. Esta es la producción que hubo en este primer cuatrimestre a grandes rasgos, la pueden ver con mayor precisión en las charlas y en los distintos Instagram particulares de los niveles. Quería destacar también la labor de los docentes, primero en mostrar qué es lo que se va a hacer en este segundo cuatrimestre de Proyecto Urbano, también un proyecto muy sugerente. Y cuando hablaba de los docentes, quería también, bueno, felicitar a Natalia Móscaro y Mauro Suárez Torrico, que sacaron distintos premios en una convocatoria de la universidad, y también entender un poco dónde estamos, que esta producción la estamos haciendo de una manera muy esforzada, con mucho protagonismo, con mucha dedicación, tanto alumnos como docentes, en este ámbito de una facultad que nos nuclea, que está como cada vez más cerca de poder recibirnos nuevamente de forma presencial, y que la verdad que estamos todos muy contentos con la producción, sobre todo con el compromiso que se empieza a producir. Entonces, esta reflexión los invita a participar de vuelta con todas las pilas en este segundo cuatrimestre, que tiene un montón de situaciones particulares por nivel, invitados, ejercicios, dinámicas, a la cual estamos como ya acostumbrados de cara a terminar de incorporar lo necesario, y lo que necesita cada uno de los niveles, y sobre todo cada uno en particular de ustedes, para desarrollar el proyecto de la mejor forma posible. Bueno, desde ya a todos, muchas gracias.